Mira, Juanito, no me interrumpas que estoy viendo mi partido de fútbol. Te he dicho varias veces que si tú quieres aprender, ahí está tu madre que ella te va a enseñar. Pero de mientras no vas a ir a la escuela. No hay dinero en esta casa, entiende. Es más, quítate que me estás interrumpiendo que estoy viendo mi partido. Papá, pero no quiero vender chicles, quiero aprender. Mira, te he dicho varias veces que no vas a ir, entiéndelo, Juanito. No vas a ir nunca a la escuela. Y es más, agarra tu caja de chicles y vete a vender allá al semáforo, por favor. Papá, pero ya te dije, no quiero vender chicles, quiero aprender en la escuela. Ya te dije que no, punto. ¿Te parece bien la actitud que está tomando el papá de Juanito al no darle el derecho a la educación? Acompáñame a ver de qué trata este artículo 26 que nos habla sobre el derecho a la educación y que todos los niños deben de recibir una educación de calidad. El artículo 26 nos dice que toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Y los padres tendrán derecho de preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. La educación es el medio principal para que todas las personas, niños y adultos, puedan desarrollar sus capacidades, habilidades y participar activamente en la sociedad. La realización del derecho a la educación permite luchar contra la pobreza y la defensa del resto de derechos humanos. Poder defender todos los derechos que corresponden a cada persona. Por ejemplo, sin una educación adecuada, otros derechos como la libertad de opinión y expresión o el derecho a participar en la vida política se ven muy limitados. El derecho a la educación es por tanto un derecho clave, puesto que su efectiva implementación es un requisito previo para la democratización y para la total participación de todos los ciudadanos en todas las esferas de la vida. El derecho a la educación es una clara prueba de la indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos, puesto que su desarrollo abre las puertas a otros derechos, mientras que su negación dificulta o impide la realización de otros derechos humanos. Hablaré de cómo fue reconocido este artículo. La educación es un derecho humano fundamental. Es reconocido desde el año 1948, en el que se firma la Declaración Universal de los Derechos Humanos y se incluye en su artículo 26. El artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo ampara señalando: todo individuo tiene derecho a recibir educación. La reforma educativa reciente, en la Carta Magna, le impone a la educación obligatoria que imparta el Estado la característica de ser de calidad, entendiendo por ello que los materiales, métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos. La educación es también un derecho social de segunda generación. Este tipo de derechos son básicos e indispensables para garantizar condiciones de vida digna a todos los seres humanos por el simple hecho de serlo. El derecho a la educación puede ser considerado también como un derecho clave o derecho bisagra, porque de su cumplimiento depende que se puedan ejercer mejor todos los otros derechos. Por ejemplo, una persona con alta escolaridad podrá cuidar mejor de su salud y de la de sus hijos, disfrutar en mayor medida de la libertad de pensamiento y de expresión y ejercer su derecho al voto libre de forma más informada y responsable. ¿Me están violando mi derecho a la educación? ¿Cómo? ¿Tú tampoco sabías cómo te violan tu derecho? Bueno, pues yo te lo explico de una manera fácil y sencilla. Nuestro derecho a la educación es violado cuando se pierden días de clases por los paros magisteriales. Otra causa es cuando se vulnera la gratuidad de la educación. También al cobrar en las escuelas públicas las dichosas cuotas voluntarias.
cuando no se ofrece una educación de calidad por parte del Estado, o incluso cuando en muchas comunidades indígenas los maestros ignoran la lengua y la cultura de la comunidad, así como por las deficiencias en el diseño y ejecución de las políticas públicas en materia de la educación que no atienden las condiciones estructurales del sistema. El sistema educativo mexicano es de los más grandes del mundo, lo que de manera natural implica la existencia de una serie de retos y por ende la necesidad de implementar estrategias que permitan nivelar las condiciones de los componentes del sistema. La cobertura de la educación en nuestro país es uno de los principales problemas del sistema educativo, es que no garantiza la educación a la mayor parte de los ciudadanos. Esta es la razón por la que existen comunidades que a lo largo de su vida no reciben la educación básica, un derecho humano fundamental, y mucho menos logran siquiera tener un certificado de bachillerato o secundaria. Los factores más comunes de la falta de cobertura educativa se relacionan con variables sociales y económicas. Por ejemplo, muchas familias, tanto en comunidades rurales como urbanas, requieren que todos sus miembros realicen labores remuneradas para conseguir un ingreso mínimo de supervivencia. Otro punto es que existen comunidades remotas, es decir, que en su mayoría son indígenas. Por ejemplo, ellos no cuentan con opciones educativas cercanas, por lo que quiere decir que solo reciben una educación formal, es decir, que aquellos que tienen la oportunidad de transportarse a otras comunidades de manera diaria. Aunque es cada vez menos frecuente, en algunas familias todavía existe la costumbre de limitar los alcances educativos a las niñas, porque se tiene la creencia de que las niñas deben de hacer los quehaceres del hogar. Esto nos lleva a que los varones o los esfuerzos únicamente en la preparación académica es hacia los varones. Esto tiene como consecuencia no solo el rezago educativo femenino, sino que las niñas presentan un menor desempeño en materias como matemáticas y ciencias naturales. Ya que te platiqué un poco acerca de cómo es la educación en México, ahora te presentaré un pequeño video para terminar de confirmar lo antes hablado, es decir, las problemáticas que hay en nuestro país en cuanto a la educación. Está muy difícil para mí porque la verdad es como que fuera yo maestra aquí enseñando a mis hijos. Y hay materias donde no las sé y de verdad que molestando a mis vecinos, preguntando cómo es, porque a veces nuestros vecinos saben también, pues entienden cómo es. Me gustaría que mis hijos salgan adelante. Eso es lo que ha sido mi preocupación en estos días. Veo que no tenemos un teléfono ese de pantalla, no la tenemos. Y no tenemos internet, ¿cómo? Para comunicar, no hay pues cómo. Ahorita los maestros veo que dejan tarea por medio de ese de WhatsApp. No lo tenemos, entonces ¿cómo para ayudar a mis hijos? Ahora no hay. Es triste, ¿no? Ver cómo nuestros padres hacen todo para darnos una educación de calidad y por más que uno quiera, no tienen los recursos necesarios, los recursos económicos para podernos dar la educación de calidad que en realidad merecemos. Ahora les hablaré un poco acerca del artículo 31 de la Ley General de la Educación y de qué trata. Para empezar, en cumplimiento al artículo 31 de la Ley General de Educación, dice que a la letra señala que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación informará a las autoridades educativas, a la sociedad y al Congreso de la Unión sobre los resultados de la evaluación del Sistema Educativo Nacional, así como al artículo 63 de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que estipula que el Instituto deberá presentar anualmente, en el mes de abril, al Congreso de la Unión el informe sobre el estado que guardan componentes, procesos y resultados del Sistema Educativo Nacional derivado de las evaluaciones. Este informe deberá hacerse del conocimiento público, sujetándose a las disposiciones que al efecto expida el propio instituto, es decir, que se presenta el documento El Derecho a una Educación de Calidad. Se trata del primer informe que rinde al instituto desde que la Constitución le otorgó autonomía, es decir, que en la fecha del 26 de febrero del 2013 fue cuando se le otorgó la autonomía y asumió las atribuciones y responsabilidades a que esta condición les obliga, de acuerdo con lo estipulado por la legislación secundaria en materia de educación. Espero les haya quedado claro de qué trata este artículo 26, que es del derecho a la educación. Si no,
Pueden hacerme sus preguntas en estos minutos que quedan de clase. Mientras tanto, se despide su servidor Carlos Alejandro Marín Rodríguez, deseándoles un feliz Día de Reyes.